Ok, pues bueno, buenas noches. Vamos a comenzar con una oración y poniendo este tiempo en las manos de Dios, porque prácticamente el Espíritu de Dios es el único que puede hacer esto. Yo sin Él no podría hacerlo porque solamente Él es el único el cual puede hacer cosas maravillosas en nuestra vida y solamente Él es el único que puede tomar el control de esto. Y Señor, te damos las gracias. Gracias, precioso Espíritu de Dios, por tu obra en nuestra vida. Gracias, precioso Espíritu, porque tú eres el único que nos puede guiar a toda verdad. Hoy en el nombre de Jesús pongo este tiempo y te pido por cada una de las personas que van a escuchar esta enseñanza, que no solamente sean oidores, sino que también seamos, Señor, hacedores de tu palabra. Te doy las gracias por tu obra en nuestra vida, porque sabemos que estamos siendo transformados a la altura del varón perfecto. Creemos, precioso Espíritu de Dios, que tú eres el que estás trabajando en nosotros y que ya nosotros ya no vivimos más, sino que Cristo vive en nosotros. Gracias por esa transformación que estás trayendo a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra alma, que estás trayendo a nuestro carácter. Gracias por cada persona que escucha esto, ya sea en el momento o más tarde por YouTube. Gracias, precioso, porque yo sé que los ojos de nuestro entendimiento son abiertos. Hoy hablo que todo velo se cae en el nombre de Jesús, que los ojos de nuestro entendimiento están abiertos al mundo espiritual, que nuestros oídos están abiertos y atentos para escucharte. Te doy las gracias, precioso Espíritu de Dios, y toma el lugar. Sé tú el maestro de esta clase, sé tú en el nombre de Cristo Jesús, el que nos ayude a llevar a cabo esta clase, que seas tú el maestro con ese poder y autoridad que tú nos has dado para llevar la buena noticia. Hoy pongo todo esto en tus manos, precioso Espíritu de Dios, y te pido que seas tú trayendo a nuestra vida ese de nuevo, Señor, trayendo a nuestra vida, Señor, el querer como el hacer para tu buena voluntad. Sé tú el maestro, sé tú el Señor de señores en todo esto. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Pues bueno, vamos a comenzar con nuestra clase. La clase de hoy de verdad está padrísima. Es una clase que nos sirve. Buenas noches a los de Facebook también, buenas noches aquí a los que se están conectando en Zoom. Y bueno, vamos a comenzar porque la clase es bastante larga. Hoy sí me emocioné. Y bueno, hay tanta información que hasta pensé hacer dos, pero bueno, vamos a resumirla en una. Esta clase es una clase que tenemos que llevar a la práctica porque todo el tiempo nosotros tenemos emociones, todo el tiempo nuestros sentimientos, todo el tiempo estamos siendo guiados por esto y sabes, nosotros necesitamos en el nombre de Jesús saber cómo controlar estas emociones, saber cómo controlarlas, qué es lo que estas emociones pueden hacer en nosotros y sobre todo, lo más importante es que nosotros podamos en el nombre de Jesús tener el control sobre ellas, ¿ok? El versículo clave está en Primera de Tesalonicenses 5, 16, 18 y dice así: estén siempre alegres. Fíjate cuál es el deseo del Padre. Híjole, estén siempre alegres. El Padre no nos quiere tristes, no nos quiere tristes el Padre, no nos quiere tristes. Dice, estén siempre alegres, nunca dejen de orar, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen en Cristo Jesús. Aquí vemos cosas hermosas. ¿Cómo nuestro Señor nos está diciendo que la voluntad de Dios es que nosotros estemos alegres, que no dejemos de orar y que tengamos agradecimiento en nuestro corazón? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es conocer lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de nuestros sentimientos y emociones y vivir conforme al espíritu, no conforme a la carne. ¿Ok? Introducción. Comprender que nuestras emociones pueden y deben ser controladas. Podemos estar dirigidos por ella y fuimos rescatados, esto es importante, fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir y Él nos rescató de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. ¿Ok? Las emociones tienen el poder de controlar nuestra vida. Y esto es tremendo, esto es tremendo. Y tienen también
por el sacarnos de la voluntad de Dios. Muchas veces, si nosotros estamos tristes, pues ya no vamos a la iglesia. Si nosotros estamos, no sé, en otra cosa o me hicieron sentir mal o algún hermano de la iglesia me ofendió, ya no vamos a la iglesia. Y sabes, esto necesitamos ponerlo ante la palabra de Dios para ver exactamente cómo nos afecta esto. Puse este versículo que está en Primera de Samuel 30. Y cuando David y sus hombres vieron a Siclac, al tercer día los de Amelec habían invadido a Nebec y Siclac y habían azotado a Siclac y lo habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el momento hasta, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. En el capítulo 4. Entonces, David y la gente que estaba con él alzaron la voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno de sus hijos y de sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová. Aquí hay puntos bien importantes en esta historia. Primero, vamos a ver qué era lo que le estaba pasando a David. Pues saquearon la ciudad, se llevaron a los niños, a las mujeres y se llevaron todas las cosas. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? No solamente David, sino que todo el pueblo, aquí estamos hablando de guerreros. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo? El pueblo, se tiró en llanto. Y aquí dice claramente, ¿por qué? Porque estaban en amargura del alma. ¿Ok? Esto es un punto importante que al rato vamos a ver la coincidencia con esto. ¿Ok? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? David lloró hasta que le faltaron las fuerzas. Dios nos creó con emociones y con sentimientos, y hay situaciones que harán que nuestros sentimientos afloren y que nunca debemos de reprimirlos o agarrarlos, ¿no? Yo recuerdo que cuando era niña me decían algo así como que, ¿sabes qué? Es que los niños no lloran, los niños no deben llorar, ni y no llores porque eres un chillón y cosas así nos decían, ¿no? Y sabes, aquí hay algo bien importante. David y sobre todo todos los guerreros que estaban aquí lloraron por amargura, estaban realmente tristes de todo lo que había pasado y ellos lloraron. David lloró y sabes, Jesús también lloró y lloró en el Getsemaní y lloró en la muerte de Lázaro y Jesús también lloró. Entonces, permite llorar, sabes, es bien importante que nosotros lloremos. No significa cuando nosotros estamos en el llanto, estamos en esa situación de desesperación o lo que estemos pasando de dolor, no significa que nosotros no confiamos a Dios, porque nosotros cuando lloramos es un modo también de liberarnos. Nos es permitido llorar, pero sabes, no es permitido que el dolor ni la tristeza ni estos sentimientos nos controlen a tal grado de hacerle daño a nuestra vida, que nos aísle o que nos deprima tanto que llegue a la destrucción de paralizarnos. Acuérdate que él dejó escrito que todo nos es permitido, mas no todo nos conviene. Nosotros, de verdad, yo conozco gente que después de la pérdida de un ser querido jamás en su vida se vuelven a levantar. No, jamás se vuelven a levantar y viven años y años de su vida cargando esta tristeza y este dolor. Entonces, en Primera de Pedro 1:18, esto es un versículo fundamental en este tema. Sabiendo que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir. Yo puedo entender que cuando estamos en el mundo tal vez no podemos entender cómo manejar nuestras emociones ni cómo manejar el dolor, pero sí creo en algo importante. Cuando nosotros conocemos a Cristo y hemos sido trasladados de la luz de las tinieblas a la luz admirable que es Cristo, cuando nosotros hemos vuelto a nacer de nuevo, nuestra vida cambia, nuestra vida es totalmente diferente.
Y esto está padrísimo porque esto también lo podemos orar constantemente. Gracias, Señor, porque fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, ¿no? O sea, el gobierno del alma, como lo vimos aquí en el versículo 6 de Primera de Samuel 30, había amargura de alma. Entonces, o sea, el gobierno del alma está en nuestras vidas. El decidir por qué lo siento, o por qué pienso así, o mira, yo me siento así, o sea, que mira, que como crees que, ay, es que me siento agotada, eso está padrísimo y todo esto, pero hay una cosa importante. No quiero hacer esto, son excusas muchas veces, incluso el decir, escucha mis sentimientos, escucha tus pensamientos, ¿sabes? Oye tu corazón, yo me siento así de mal, todo este tipo de cosas, de preguntas, todo este tipo de situaciones son meramente del alma. Y no podemos ser guiados por nuestros sentimientos. Las emociones no siempre dicen la verdad, dicen y expresan cómo nosotros nos sentimos, pero eso no quiere decir que sea la verdad. Y sea o no, esta es una verdad, o sea, y sea o no, pues la verdad es que las emociones es como el humo, ¿no? Pero nosotros le damos chance a nuestras emociones, pueden llegar a ocasionarnos muchísimo daño. Pueden ocasionar que realmente las emociones son parte del alma, son parte de nuestro sentir. Y esto es una obra de la carne. Lo que dices, oye, es que yo quiero, yo me siento así porque me ofendiste, oye, es que fíjate que siento que tú al hablarme así, ¿sabes? A veces sí está padrísimo hablar esto porque es un modo de confesarnos, pero la realidad y la verdad ante la palabra de Dios es que las emociones solamente expresan lo que nosotros sentimos, ¿no? O es así, oye, ¿sabes qué? Es que hoy pues necesito, ¿no? Y a veces, no, es que necesito unos zapatos, necesito un bolso, necesito esto. Y muchas veces, muchas mujeres, porque están tristes, porque están deprimidas, pues necesito zapatos, necesito comprar, necesito el otro. Y sabes una cosa, esto también es una obra de la carne. Ujú. Entonces, la carne y el espíritu se oponen. Y esto es importantísimo tenerlo presente. En Gálatas 5:17, nuestra naturaleza carnal desea lo que está en contra del espíritu. Y el espíritu desea lo que está en contra de la naturaleza carnal. Los dos se oponen. Por eso resulta que ustedes no están haciendo lo que realmente quieren. Pero si se dejan guiar por el espíritu, quedarán libres de la ley. Fíjate aquí como él dice, vamos a tener una lucha en lo que nosotros queremos hacer y en lo que debemos hacer, en lo que la carne nos está diciendo y en lo que el espíritu realmente está haciendo. Como lo veíamos la semana pasada, ¿no? Lo que nosotros alimentamos es la ley del más fuerte. Y la ley del más fuerte sí o sí es la que va a gobernar. Si nosotros estamos alimentando la carne, acuérdense que somos espíritu, cuerpo y alma. Y esto es bien importante tenerlo presente, sobre todo en todo lo que es la cuestión del corazón, la cuestión del alma, la cuestión de los sentimientos, de las emociones, de los pensamientos, de lo que nosotros somos seres trinos. Esto es bien importante porque solamente conociendo lo que es espíritu, cuerpo y alma, nosotros podemos comprender cómo Dios nos creó y cómo es que nosotros funcionamos. Y la ley del más fuerte consiste en qué? En que lo que alimentas es lo que recibes prácticamente. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos alimentando la carne, por ejemplo, con ejercicio, con alimentación, con vanidad, con egocentrismo, con idolatría, estamos alimentando el ego, el orgullo, la vanidad, ¿no? O sea, todo nos es permitido, pero todo tiene un límite cuando esto se vuelve en exceso. Hay gente que no come, hay gente que hace una serie de cosas por cuidar su cuerpo, que están en excesos, que no quieren comer un chocolate, que no quieren comer nada porque realmente suben mucho de peso y su Dios es su cuerpo. Y esto es cuando es una persona totalmente carnal. Hay gente que solamente piensa que es alma y cuerpo.
pero nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, o espíritu, alma y cuerpo, o lo que nosotros estamos alimentando. Ajá, cuando nosotros alimentamos el alma, pues el alma se alimenta de los sentimientos, de las emociones, de la mente, de los recuerdos, de las vivencias, de todo esto se alimenta el alma. Y el espíritu únicamente se alimenta con la palabra de Dios. El espíritu no se alimenta de otra cosa, solamente de la adoración, se alimenta de la presencia de Dios, se alimenta con la palabra de Dios. Así que si nosotros queremos crecer en el espíritu, tenemos que leer su palabra, tenemos que estudiar, tenemos que esforzarnos en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para buscarlo y que nuestro espíritu sea, su espíritu en nosotros sea el que esté gobernando nuestra vida. Entonces, esto es bien importante. El cuerpo, el alma siempre va a querer lo fácil. Siempre va a querer lo fácil. Entonces, las emociones van a ir a defender la carne. Esto es tremendo. Y aquí están los impulsos y se desatan las guerras en el hogar. Si te dicen algo malo, en automático explotamos, sale la ofensa, la gritería y cuanto más. La vida sería muy aburrida sin emociones. Pasamos de una experiencia sosa a una experiencia como robots. Afortunadamente, Dios nos creó para poder experimentar en nuestra vida las emociones, pero nunca fue la intención que estuviéramos gobernados y controlados por ellas. Las emociones fuera de control hacen que la vida sea deprimente e incluso un desorden. Como creyentes, no podemos permitir que nuestras emociones gobiernen nuestra vida. No podemos permitir que nuestras emociones sean el timón de nuestra vida, tomar decisiones por cómo me siento, como lo veía hace rato, porque, ay, me siento triste, ay, me siento deprimida y me voy de compras, o me siento mal y terminé, por ejemplo, yo solía hacer eso. Yo terminaba con un novio, iba y me cortaba el cabello y me lo pintaba y me hacía algo y me volvía a hacer otra cosa. Y sabes, eso no funciona así. Entonces, hasta que aprendí, ¿no? Y tuve que aprender, tuve un proceso. ¿Qué son las emociones? Las emociones son la manera natural de lo que los seres humanos reaccionamos a lo que ocurre a nuestro alrededor. En muchas ocasiones, las emociones dirigen la vida. Ujú. Y se toman decisiones según el sentir. Y ciertamente esto no es correcto. Sin embargo, cuando los problemas se presentan, la mayoría de la gente siente que es totalmente importante para evitar que las emociones negativas lo dominen. No se dan cuenta que tenemos el poder para encapsular esas emociones, dominarlas en vez de que ellas nos dominen a nosotros. Mucha gente toma decisiones a través del enojo. Muchas personas toman decisiones a través de la desilusión. Y sabes, tampoco podemos hacerlo así. No tomes ninguna decisión cuando tus emociones no estén en equilibrio. Cuando tus emociones, cuando estés enojada, no decidas nada. Cuando estés triste, no tomes ninguna decisión. No tomes ninguna decisión porque sabes, las consecuencias son dolorosas. Y aquí tengo un versículo un poquito más adelante, lo que respalda esto. Vamos a ver el versículo clave que está en Primera de Tesalonicenses, que dice, estén siempre alegres y nunca dejen de orar. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen en Cristo. En este versículo aprendemos que es la voluntad de Dios que nosotros estemos alegres. Dios no nos quiere tristes. Dios no nos quiere deprimidos. Dios no nos quiere, no sé, enfadados, con ira, con contienda. No, aquí Él lo dice claramente. Es la voluntad de Él que nosotros estemos alegres. Cuando confiamos en Dios y nuestra expectativa está fija en Él, creyendo en sus promesas de que Él nunca nos va a abandonar y nunca nos va a dejar, no hay por qué preocuparnos. O sea, no tenemos por qué preocuparnos, pero sabes, muchas veces nuestros pensamientos tienen un papel crucial en ellos. Y quiero decirte algo, los pensamientos se pueden volver en una flecha importante.
Y son flechas que están dirigidas a nuestros pensamientos y por consiguiente a nuestras emociones. Y esto lo dice 2 Corintios 10:5. E incluso atravesar la acción. O sea, nosotros cuando entramos en una acción de hacer esto de cómo nos sentimos, podemos ocasionar hasta una tragedia. ¿A qué me refiero a esto? Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, hace unas semanas nosotros teníamos muchísimo trabajo, pero muchísimo trabajo. Y mi esposo y yo tenemos, o sea, nosotros tenemos una meta, ¿no? Tenemos una meta que queremos alcanzar. Ajá, y yo me preocupaba muchísimo, muchísimo por el trabajo y yo estaba así full de trabajo y estaba preocupada. Y ayer que yo estaba haciendo esta clase, o sea, precisamente fue ayer y fue con este versículo que dice, estén siempre alegres. Yo empecé a meditar en esto y yo le digo, Señor, ¿por qué siempre estoy preocupada por el trabajo? Y de pronto, ¡fum! Algo dentro de mí, o sea, el Espíritu de Dios me redarguyó de tal modo y que me dijo, esto es una flecha, esto es un dardo del enemigo. Los dardos del enemigo van a nuestra mente y estos dardos pueden causar en nosotros, de verdad que yo llevaba meses preocupada por el trabajo cuando yo tenía muchísimo trabajo. Y yo decía, ¿y qué voy a hacer si no tengo trabajo? Oye, tienes muchísimo trabajo para la gloria de Dios. Y yo estaba preocupada hasta que agarré y me paré de esta silla y yo dije, a ver, ¿qué es lo que está sucediendo? Y empecé a orar. En el nombre de Jesús, con toda la autoridad que me has dado, Jesucristo, yo reprendo todo dardo del enemigo que ha sido lanzado en mi contra. ¿Sabes? Todo el día he estado en una paz preciosa. Ese pensamiento de preocupación se fue de mi vida, pero tuve que accionar en esto. Entonces, por eso es que te digo, los pensamientos son cruciales y se pueden volver en esas flechas que nos pueden atormentar. Por eso yo te digo, pídele al Espíritu de Dios que te diga qué es lo que está operando en ese momento. Sé que parecía una locura estar alegres ante las circunstancias, cuando Dios dejó escrito que podemos controlar las emociones en vez de que las emociones nos controlen a ella. Aquí lo dice claramente en este versículo. Estén alegres, nunca dejen de orar. Sean agradecidos con el Señor. ¿Y cuál es una arma poderosa para esto? La adoración, la alabanza nos ayuda tremendamente en esto. En el versículo 17 habla de la importancia de la oración. ¿Sabes? Así que depende de cómo tú y yo le damos tiempo de oración a esto. El orar por nosotros mismos y reconocer, yo siempre les digo a ustedes, nadie ora por nosotros como tú y yo lo vamos a hacer. Tú sabes tus necesidades, tú sabes tus debilidades, tú sabes, más que otra persona, lo que necesitamos orar. Y yo te pido, ora por ti, ora por ti. Y este versículo está tremendo, 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 porque dice, al orar por nosotros mismos y reconocer, háblale al Espíritu de Dios acerca de nuestro sentir. Cuando nosotros le hablamos al Espíritu de Dios de cómo nos estamos sintiendo, qué es lo que está pasando en nosotros, ¿sabes? A veces en vez de removernos la conciencia, y de estarnos torturando con lo que pasó, con lo que estamos pasando, ¿sabes? Es importante. Espíritu de Dios, ¿qué es lo que está pasando? Revélame, dame discernimiento, dame sabiduría para poder entender qué es lo que está pasando. Entonces, describe, escribe, nos ayuda a liberarnos haciendo un cambio de cargas cuando nosotros le decimos al Espíritu de Dios cómo nos sentimos. Entonces, un gran cambio son nuestras cargas a cambio de la paz de Dios. ¿Cómo funciona esto? Jesús dijo en Mateo 11:27, vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para tu alma. Acuérdate, las emociones, los sentimientos están en el alma. Y aquí Él nos está diciendo claramente, ven a mí. Él nos dice, ven y aprende de mí.
Si estás cansado, si estás agobiado, si estás fastidiado, si estás harto, como estés, no importa cómo estés, pero tú ven a mí, ve a Él, a la presencia del Señor. Y sabes, Él dice, cuando tú hablas con Él, cuando tú te confesas con Él, recuerda que Él es fiel en perdonarnos. Ajá, y Él dice, yo te daré descanso. Yo te voy a dar descanso. Así que lo que puede estar detrás de esas emociones de tristeza, de soledad, de desamor, de lo que estés pasando, no lo sé, de decepción, de lo que sea, ajá, entrégaselas a Él y Él te va a dar ese descanso que tu alma y mi alma necesitan. Ujú. Un corazón agradecido es vital en nuestra vida porque trae bendición y oportunidades de bien, de bienestar a nuestra vida que nos llevarán a otro nivel espiritual. En Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede tentar, no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después de que sea concebido, da a luz al pecado. Y el pecado, siendo consumido, da a luz a la muerte. ¿Cómo es? Más fácil y sencillo, te lo voy a decir. Ajá, en este ejemplo facilísimo. Cuando un hombre y una mujer tienen relaciones sexuales, ¿qué pasa? Puede haber un embarazo. Y esa es una concepción. O sea, ahí se concibe, ¿no? Ahí hay una semilla que se siembra. Y en esta semilla, pues, ¿qué pasa? Llega un momento en que se da a luz. Ujú. Y pasa lo mismo con el pecado. El pecado, la concupiscencia, fíjate, concupiscencia es el anhelo o el deseo. Todo hombre es atraído y seducido por sus propios deseos. Son los malos deseos que hay en nosotros. No es Dios, ¿no? Son los malos deseos que nosotros tenemos en la naturaleza pecaminosa porque hemos venido de una naturaleza pecaminosa. Ajá, y son esos malos deseos. No es Dios el que nos está tentando. Y de estos malos deseos nace el pecado. Y empiezan en un mal pensamiento y se convierten en pecado. Cuando tomamos esta idea y la convertimos en acción, es como una bola de nieve que crece. Cuando baja por la montaña, el pecado se vuelve más destructivo cuando permitimos que continúe. La mejor manera es evitar la tentación antes de que se convierta en una consecuencia dolorosa, como lo es el pecado, es tratarlo desde el principio con los pensamientos. Vamos a poner un ejemplo, la infidelidad. La infidelidad puede empezar entre dos personas y empiezan con miradas y empiezan con coqueteos y las dos personas están casadas, supongamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este deseo carnal, este deseo atraído de seducción, se va haciendo un poco más grande. Y una de las dos partes ya está pensando, ajá, en primero un café y no pasa nada con un café. Pero el primero es el pensamiento, después que viene, ay, mira qué guapo es ese chavo, ¿no? O a veces, como yo decía, veía a un chavo súper guapísimo y decía, wow, señor, tu creación es maravillosa. Y me da risa, pero bueno, yo decía que su creación era guau, hermosa, ¿no? Entonces, bueno, quería hacerlas reír un poquito. Y bueno, entonces todo empieza en esto, todo empieza en un pensamiento, diciendo, ay, qué hermoso está, qué guapo está este hombre, ay, mira, sus ojos o el cuerpo, bla. Y después, ¿qué pasa? Empiezan las miradas, empieza el coqueteo, después el cafecito, después la cena y después pueden llegar hasta tener relaciones y en eso mismo puede llegar hasta ella quedar embarazada. Y sabes, no es que sea una idea. No. O sea, simple y sencillamente, esto empezó con un pensamiento y un pensamiento que se puso en acción. Y a raíz de esta acción se creó una infidelidad y puede destruir una familia o dos familias. Ujú. Y yo quise darte un ejemplo porque así es como lo está diciendo Primera de Santiago. O sea, nadie diga que es tentado de parte de Dios. La tentación no viene por parte de Dios. La tentación viene de la naturaleza pecaminosa, viene de nuestros deseos, viene
del anhelo que nosotros tenemos como seres humanos, sino que cada uno es tentado por su propia concupiscencia, es atraído y seducido, imagínate. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros estamos haciendo cosas que le están abriendo la puerta, es lógico que vamos a vivir las consecuencias, ¿sabes? Eh, Muchas cosas en la vida no suceden porque Dios las permite. Muchas cosas suceden en la vida porque nosotros tomamos la decisión de hacerlo. Y luego le decimos a Dios, ay, es que gracias a Dios, o es que puede por Dios. No, Dios nos ha dado el libre albedrío. Y no podemos decirle que, ay, es que ese hombre estaba guapísimo, ¿no? O sea, sí, pero si uno es casado, o sea, los ojos, Señor, o sea, en el nombre de Jesús, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que un pecado lleva a otro y se vuelve cada vez más grande y más grande y más grande y más grande y después se involucra a otra gente y todo esto trae dolor. Cuando le damos rienda suelta a nuestras emociones, ¿por qué? Porque quiero decirte que esta mirada a este hombre, a esta mujer, puede empezar dándole rienda suelta a nuestras emociones, ¿no? Entonces, cuando le damos rienda suelta a nuestras emociones, estamos concibiendo el pecado. El problema es que no reconocemos ni sentimos ninguna responsabilidad por esta concepción. Permite que nuestras emociones se desenfrenen, llegando a ser cosas dolorosas hacia los demás y hacia nosotros mismos, como tomar decisiones en momentos de dolor, de tristeza y todo esto, ¿no? O en el momento de que, ay, pues, mi esposo no me hace caso y bueno, él me está haciendo caso, ¿sabes? Esos son muchas veces argumentos y justificaciones. Pero todo esto cada vez lleva a pecados y a pecados más grandes. Entonces puedes llevarnos a vivir peores consecuencias. Somos por naturaleza seres emocionales y esto no es malo. En sí, Dios nos creó así. Dios nos ha creado con emociones y ellas son partes de nuestro ser a la vez. O sea, debemos tener cuidado con no dejarnos llevar por las emociones, por los sentimientos, ¿no? Por el que, ay, es que me siento triste, me voy de compras, es que me siento, totalmente deprimida y vas y te metes a la cama y es que, me defraudó y te dejas caer por la tristeza y te dejas, eso es una cuestión que tú le tienes toda la autoridad para ponerle un alto a eso. Y tenemos toda la autoridad en el nombre de Jesús. Quiero contarte algo. La semana pasada recibí una noticia de una persona, una llamada más bien, y ella me contó una mentira acerca de mí. Y fíjate, híjole, esto fue tremendo porque lo que ella me contó me causó en mí gran tristeza, pero gran, gran tristeza. Y mi respuesta hacia ella fue, ¿sabes? Yo no ni siquiera puedo ponerme la corona de algo que yo no hice cuando fue Dios el que creó esta bendición en mi vida. Mucho menos, si yo no me la puedo poner, ajá, no es posible, ajá, o sea, yo lo único que hice fue darle la gloria a Dios porque Dios creó una bendición enorme para mi vida, para mi familia, y gracias a eso, pero una persona mintió acerca de mí con esta misma bendición, ¿no? Que ella poniéndose la corona y llevándose toda la honra y la gloria a ella, ¿no? Y esto me dolió mucho porque hirió mi corazón de gran manera. El martes yo amanecí muy, pero muy triste. Pero sabes una cosa, me di el tiempo para recapacitar en esto y el Señor me dio una palabra poderosa de Romanos 5, ¿no? Que su amor es el que quitaba toda tristeza. Y yo me metí en él y le dije, ¿sabes qué, Señor? Necesito que tu amor consuma todo esto. Y sabes, Él lo hizo. Entonces, yo no permití que esta decepción de esta persona, esta tristeza que traía en mi corazón, gobernara más tiempo de lo posible en mi vida, porque yo sé que me iba a quitar incluso esta concentración de lo que yo tenía que hacer, ¿no?
Entonces, nosotros debemos de tener cuidado de no dejarnos llevar por nuestras emociones, porque si dejamos que ellas nos gobiernen, nos llevará a tomar decisiones con consecuencias irreversibles, en algunos casos de los que nosotros nos podemos arrepentir. Con esto en mente que te acabo de decir, yo pude haber hablado con esa persona, ajá, porque ella me había pedido un favor. Y sabes, yo para la gloria de Dios el día siguiente tenía trabajo y no podía ayudarla. Y yo le dije, ¿sabes qué? Perdóname, no puedo ayudarte porque tengo muchísimo trabajo mañana, no te puedo llevar, pero lo que necesites, ayúdame. Yo le pude haber reclamado, yo le pude haber sacado mi carne y le pude haber dicho hasta lo que no, que por qué estás mintiendo. O sea, me pude haber hecho un show. Y sabes, yo vi ahí el dominio que el Señor ha traído sobre mi vida, y yo lo único que le dije, ¿sabes qué? Perdóname, no puedo llevarte porque tengo muchísimo trabajo, lo que necesites me hablas y yo te ayudo. Ujú. Y cuando pasó el tiempo, yo empecé a orar por ella porque estuve el martes orando por ella tremendamente. Y sabes, yo creo en un Dios que Él siempre, ajá, cuando nosotros estamos haciendo lo correcto, Él siempre nos ayuda. Pero fíjate lo que dice esta. Si yo me hubiera defendido y si yo hubiera hecho lo incorrecto delante de Dios, o yo le hubiera hablado y le hubiera dicho, como estaba así de triste, de enojada y en la rabieta que yo estaba el lunes, ajá, ¿sabes? Fíjate lo que dice. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando nosotros estamos haciendo cosas a través del enojo y de la ira, no obra la justicia de Dios. Y esto, por eso, esto viene en Santiago 1:20. Por eso yo te digo, no te defiendas. Cuando alguien hace algo que te está ofendiendo, cuando hace algo que están mintiendo, cuando alguien hace algo que está en contra y que te está sacando, no sé, te está poniendo los pelos de punta y estás enojadísimo o lo que sea, ¿sabes? No te enojes. O sea, o puedes enojarte, claro que puedes enojarte, puedes, tener el momento pero te digo algo, no te defiendas, porque aquí dice claramente, la ira del hombre no ora en la justicia de Dios. O nos defendemos nosotros o dejamos que Él nos defienda. ¿Cuántas veces escucho a las personas dar consejos que dicen algo similar? Escucha tu corazón, déjate llevar por lo que tu corazón te dicte. Piensa, ajá, que por una emoción que sea fuerte, no es verdadera y no es válida. Por esto es un engaño. Cuando la gente te dice, es que escucha tu corazón, es que mira, escucha tus sentimientos, ¿sabes? Aquí lo dice claramente la Biblia, en Jeremías 17:19. Engañoso es el corazón más que otra cosa. O sea, no podemos estar tomando decisiones acerca de cómo me siento o cómo estoy o lo que mi corazón me dicte o lo que el sexto sentido me diga. No, porque, ¿sabes? Vamos a hacer tonterías, tonterías, tonterías. Yo te pido que en esa situación te metas con el Señor, hables con Él, como lo está diciendo segunda de Tesalonicenses, ¿no? Métete con el Señor, empieza a hablar con Él. ¿Sabes qué, Señor? Me siento triste, me siento desilusionada. Otra vez esta mujer hizo lo mismo conmigo. Señor, por favor, ayúdame a perdonarla. Yo la perdono en el nombre de Jesús. Y sabes, tarde o temprano, Dios va a sacar toda la verdad a la luz. Las emociones están muy relacionadas con el alma y no debemos anularlas, ya que seríamos robots sin ellas, personas frías y calculadoras, pero no debemos dejarnos dominar por ellas. Son pasajeras y por muy intensas que sean, deben estar sometidas y controladas por la palabra de Dios. Mucha gente explota y, ¿sabes? Son como ollas express y se llenan de ira y se llenan y luego quieren golpear y quieren hacer, híjole, cantidad de cosas cuando ellas realmente están enojadas. Y quiero decirte algo, y esto lo aprendí en la autoridad del creyente. Cuando escuchaba a un maestro que se llama Andrew, es uno de mis maestros, y yo lo escuchaba a él y dijo algo que me voló el cerebro. Dice, hoy en día la maldad del ser humano es tan fuerte que no puede ser la maldad de la que Dios creó al hombre.
esa maldad viene de un espíritu de una potestad, de un espíritu demoníaco. Y sabes, yo pensaba en esto y digo, ese hombre cuánta razón tiene. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, nosotros, te voy a dar un ejemplo, estamos en tristeza, estamos en desilusión, vamos y nos metemos al cuarto y no quiero comer y no quiero abrir la puerta, la ventana para que entre la luz y no quiero que nadie me hable y no quiero tomar agua y no quiero bañarme y así pasan los días. Y después el siguiente día se intensifica y de pronto te das cuenta, ya tiene la persona mucho tiempo ahí. ¿Sabes? Cuando la persona tiene mucho tiempo en esta situación, es porque realmente necesita ayuda, porque seguramente ya entró un espíritu de depresión. Un espíritu de depresión. Y esto es la misma actitud que hace que la puerta se abra para que entre un espíritu de maldad. Ujú. Entonces, nosotros, por eso es que tenemos que controlar nuestras emociones, porque nuestras emociones negativas pueden ser la puerta para que nosotros podamos hacer cosas peores que nos pueden traer pero gran dolor y consecuencias terribles en nuestra vida. Entonces, nuestras emociones forman parte de un todo, en un conjunto por ser pensamiento, por lo que es cuerpo, lo que es alma, lo que es espíritu. Entonces, nuestras emociones forman parte de nosotros y así como Dios nos creó en seres trinos. Entonces, Dios nos exhorta a guardar nuestro corazón sobre toda cosa, guarda tu corazón porque el de él mana la vida. Cuando nuestro corazón no es, no está, no es esconder nuestro corazón, sino es llevarlo y protegerlo con la palabra de Dios y con nuestra obediencia. Entonces, es bien importante cómo nosotros respondemos a muchas, pero muchas actitudes. Ajá. También hay otra actitud que, por ejemplo, y esto yo lo viví muchos años, ¿no? Había una persona que todo el tiempo me culpaba de todo lo malo que le pasaba. ¿No? Y viví con ella algunos años y sabes una cosa, era horrible porque, ay, por tu culpa y por tu culpa, y este es el adanitis. No podemos entrar en esa situación del adanitis cuando es que mira, me pones de malas y es que mira, me haces enojar y es que por tu culpa, ¿sabes? Todo esto es pura carne. Todo esto es pura carne. ¿Sabes por qué? Porque la carne está siendo alimentada del que me hiciste, los pensamientos están alimentando esto y llega un momento en que estas emociones están llenas de ira, están llenas de odio, están llenas de resentimiento. Pero quiero decirte algo, una alma herida va a tender a herir siempre. Y nosotros, conocedores de la palabra de Dios, tenemos que ser prudentes con la gente que tiene un alma herida. Y sabes, no podemos tomar las cosas personales. Un alma herida tiende a herir. Cuando yo entendí esto, ¿sabes cuánto sus palabras dejaron de herirme? Porque lo único que pude entender es que dije, claro, ella actúa así porque es un alma herida. Es un alma que no ha sido sanada. Es un corazón de piedra. Por eso es que actúa así. Y es mucho más fácil culpar que tomar la responsabilidad. Y no es que nadie nos saque de quicio, y no es que nadie nos ponga enojados, y no es que nadie, es que por tu culpa, mira cómo me pones, no levantaste los platos, o mira que llegamos a casa y la casa está hecha un desorden y los niños no hicieron. ¿Sabes una cosa? No es la tarea de los niños, es nuestra responsabilidad. Ellos, claro que nos pueden ayudar, si nosotros los enseñamos, claro que lo pueden hacer. Pero quiero decirte algo, no es su responsabilidad, es nuestra responsabilidad. Entonces, cuando nosotros somos responsables de lo que estamos pensando, de lo que estamos sintiendo, nadie puede culparte porque alguien esté enojado. O es que me hiciste enojar, ¿sabes? No es que te hagan enojar, es que tú y yo decidimos enojarnos. Es como lo que me pasó el martes. Yo pude haber optado quedarme todo el martes en depresión,
Pude haber optado por haberle hecho un show a esta mujer y pude haber optado, ¿sabes?, por ni siquiera volverla a ver en mi vida y no ayudarla y cerrarle la puerta de mi corazón. Y dije: "No, ¿sabes? Sí, o sea, en lo que necesites te puedo ayudar". Y pasé por alto la ofensa. Y una jovencita, una jovencita, ¿sabes qué dijo? ¿Sabes qué dijo? Es que eso es dominio propio. Y ahí es al punto donde vamos a llegar. La responsabilidad. Me enojo, esto es bien importante. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos, llega una persona al trabajo y llega tarde. Y sabemos que nosotros, como a veces tenemos trabajo, tenemos un horario que cumplir y tenemos que cumplir con ese horario. Entonces, esta persona llega y ¡fum!, ¿no? Lo manda a llamar el jefe, oye, llegaste tarde, y el otro tipo se enoja. Entonces le habla a la mujer y le dice, oh, que fíjate que este hombre yo ya no lo aguanto, que no sé qué, cuando el culpable fue él porque llegó tarde y nunca se disculpó porque llegó tarde. ¿Y qué es lo que hace? Él se enoja y empieza a armar un show y le habla a la esposa y le envenena el corazón a la esposa. Esto es por darte un ejemplo. Pero aquí hay algo bien importante. Si nosotros tomamos este ejemplo y lo bajamos a nuestra vida, ¿qué es lo que tenemos que hacer ante los ojos de Dios? Me enojé. Y es empezar, tener esa intimidad con el Espíritu de Dios, no importa dónde estés, no importa si estás en el baño, no importa si estás manejando, no importa dónde estés, porque no hay lugar para Él. Ajá. Y decirle, ¿sabes qué? Me enojó lo que me dijo, Señor. O sea, dile, ¿sabes qué, Espíritu de Dios? ¿Por qué me enojé con lo que me dijo? Y es pensar y pedirle al Espíritu de Dios que te muestre en qué nos equivocamos. ¿Sabes? Porque cuando nosotros nos acercamos a Él y le decimos, precioso Espíritu de Dios, ¿en qué me equivoqué? Es una área en la cual nosotros podemos mejorar. No es que la gente nos haga enojar, es que nosotros nos enojamos. Entonces, pregúntale al Espíritu de Dios qué sentimiento es el que está operando en tu vida, qué es lo que está haciendo que te enojes, que estés de mal humor, que estés enfadado. O sea, ¿qué es? Y del Espíritu de Dios, revélame cuál fue mi error, en qué me equivoqué, qué dije que ofendió a esa persona. Y sabes, el Espíritu de Dios te lo va a traer y te va a ayudar. Entonces, no es culpa. No podemos culpar a nadie. Necesitamos tomar la responsabilidad y decir, ¿sabes qué, Señor? Necesito en el nombre de Jesús que me ayudes a entender, a comprender, dame el discernimiento por qué actué de ese modo. O sea, ¿qué es lo que está operando en mi vida? ¿Qué es eso que está operando en mi vida que me está trayendo este malestar? Entonces, las emociones que nos llevan a acercarnos más a Dios. Ajá. Las emociones que no nos llevan a acercarnos más a Dios y hacer su voluntad vienen de la carne, no vienen del espíritu, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ay, es que un hermano de la iglesia me dijo, te haces el digno y es que me habló mal y yo ya no voy. ¿No? Y te sientes ofendido. Y te sientes, ok, tenemos el derecho de sentirnos a veces ofendidos, pero él dice, pasa por alto la ofensa. No, es que alguien me dijo, ¿no? Por ejemplo, alguien me dice que yo nunca abrazo y que yo cosas así, ¿no? Y no conoce mi proceso que yo he tenido con esto, pero pues me juzga, ¿no? Y entonces, yo me pude haber enojado y yo reaccioné y le dije, bueno, tú eres, si a ti te gusta que te abrace, pues yo te abrazo y sirve que yo aprendo a abrazar y tú, y a ti que te encanta, ¿no? Recibir abrazos. Entonces, ¿sabes? Aquí depende mucho cómo nosotros veamos las cosas. Entonces, cuando la carne cuando nos dan así algo fuerte en nuestro ego, en nuestro sentir, en todo este tipo de cosas, y la carne empieza, ¡fum!, a tomar esa manifestación, es cuando tú le tienes que hablar. Y tienes que tomar autoridad sobre de eso. Y sabes, esto es poderoso, como aprendíamos en el curso pasado de la autoridad. O sea, Dios nos ha dado más autoridad a uno mismo sobre uno mismo. Y esa autoridad la tenemos que usar sobre estas emociones negativas y realmente a veces ¡fum!, nos hacen explotar, ¿no?
¿Por qué? Porque esto prácticamente es pura carne. Por lo tanto, no debemos vivir según la carne nos dicte, sino según el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Esto viene en Romanos 9:8. O sea, no estamos en la carne. Si realmente el Espíritu de Dios vive en nosotros, Él nos da el dominio propio para que nosotros, a través de su Espíritu, no es en tu fuerza, no es con el coco wash, no es con repeticiones, no, ¿sabes? Es a través del poder del Espíritu. Nosotros debemos hacer morir todas esas cosas negativas, esas manifestaciones negativas de la carne, porque esto es obra de la carne. Toda la iracundez, toda la locura, toda la ira, la contienda y todo este tipo de cosas que a veces sale de nosotros es la obra de la carne. El Espíritu mismo nos da el poder para dominar nuestras emociones. Ellas son de la carne y lo tengo que desechar. No está en mis fuerzas, sino en el poder del Espíritu, como Pablo enseña a Timoteo porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Escucha esto, por favor. En ti hay un espíritu de poder para poder vencer el enojo, la ira, la contienda, el desánimo, para poder vencer la depresión, como lo quieras llamar. Ajá. Y aquí lo dice claramente. Dios nos ha dado, o sea, no te lo va a dar en un tiempo futuro. Él ya no lo dio. Él nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. En otras traducciones dice de disciplina. ¿Y sabes qué es lo más triste de todo y quiero decirte? Esto viene en 2 de Timoteo 1:7. Si nosotros podemos entender que ese espíritu de amor, de control, de dominio propio está en nosotros y solamente es darle chance al espíritu que lo haga. Y hay un versículo, no lo apunté, pero hay un versículo que dice que nosotros resistimos al Espíritu de Dios. Imagínate, Él es el que nos ayuda, Él es el que nos hace morir a todas estas cosas que nos traen caos a nuestra vida y nosotros lo resistimos. No tengo el versículo, no sé si alguien me podría ayudar, ni Neve, si me podrías ayudar, hermosa, con ese versículo, por favor. Hacer lo correcto sin importar cómo te sientes. No le des lugar al diablo. Y esto es tan peligroso y puede ser un engaño. Es hacer siempre lo correcto delante de Dios. Ajá. Es como les digo hace rato, yo me hubiera podido poner punky con esta mujer y le hubiera dicho, ¿sabes qué? Ahí te ves y le hubiera, bueno, dicho hasta lo que no. ¿Y sabes una cosa? Yo decidí hacer lo correcto delante de Dios. Yo hoy más que nunca tengo el entendimiento que si yo le abro la puerta con el enojo, con el berrinche, con la discusión, con la ira, con la contienda, ¿no? ¿Qué va a hacer? El diablo va a hacer algo en mi contra porque yo le estoy abriendo la puerta. Entonces, ¿sabes qué? Dije, no voy a pelear contigo. Y mi esposo me lo dijo, ¿sabes qué? Yo entiendo tu dolor, pero no peleas con ella. Y sabes, dije, no, en el nombre de Jesús no voy a pelear y te pido, precioso Espíritu de Dios, que de mi boca salgan palabras de amor hacia ella. Y sabes una cosa, gracias a Dios tuve la sabiduría para hacerlo. Te comparto esto porque yo sé que los ejemplos nos ayudan muchísimo. No está en el pensamiento, en lo siento, en los sentimientos. Nos pueden mantener cautivos. Imagínate, todos los sentimientos, los pensamientos de derrota, los pensamientos de destrucción nos mantienen cautivos. Y esto no es el acceso para que Dios, ajá, eh, y esto no es el acceso para lo que Dios tiene para nosotros. ¿No? O sea, esto Dios no lo quiere para nosotros. Él no quiere que nosotros estemos cautivos, Él no quiere que nuestros sentimientos nos estén dominando, nuestras emociones nos estén dominando. Por eso es que Él nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio.
Y sabes, fue maravilloso, porque yo le decía, Señor, así como me lo dijo en Romanos 5, Señor, es que es tu amor. Tu amor es el que me saca en el nombre de Jesús. Y sabes, cuando yo empecé a ver y dije, sí, es que Él me ha dado un espíritu de amor, me ha dado un espíritu de control y de dominio propio. ¿Sabes? Es lo que nosotros estamos alimentando. Si alimentamos la carne, vamos a tener emociones desenfrenadas. Perdón, el alma, vamos a tener emociones desenfrenadas. Si nosotros estamos alimentando el ego, el orgullo, la vanidad, imagínate la combinación entre la carne y el alma. Nos vamos totalmente al mundo y actuamos como si no conociéramos a Jesucristo. Entonces, yo sé que es difícil, sí, porque es más difícil hacer lo que queremos y seguir como estamos. Lo que la carne nos hace hacer es mucho más fácil fluir en la carne, es mucho más fácil fluir en estas emociones, y decirle a la carne, basta. En el nombre de Jesús, enojo, te sometes al nombre que está sobre todo nombre. Que es hablarle con esa autoridad que Jesucristo nos ha dado, es hablarle a todo eso. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Y así como lo vuelvo a repetir, es nosotros estar conscientes y saber y permitirle al Espíritu de Dios que Él nos ha dado un espíritu. Él no nos dio un espíritu de temor ni de timidez. Él nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de autodisciplina. Y tú y yo tenemos ese amor para poder bajar la guardia. Acuérdate que para pelear se necesitan dos. Y cuando uno falta, la pelea se termina. Y esto es una decisión. Esta es una decisión y nosotros a través de decidir si actuamos en la carne o actuamos en el espíritu, es la victoria que vamos a ver. Pero, ¿sabes? Después no podemos decirle a Dios, es que tú me has tentado. Porque acuérdense que la tentación viene de los deseos. La tentación viene de la carne, viene de la naturaleza pecaminosa. Colosenses 1:11. También pedimos que se fortalezca con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Fíjate cómo nos está dando. O sea, su poder nos da la constancia y la paciencia que nosotros necesitamos. Mi deseo es que estén llenos de alegría. Otra vez lo vuelve a poner Pablo aquí. Y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participaran en la herencia que pertenece a su pueblo, el cual viene de la luz. ¿Y cuál es la luz? Es Cristo en nosotros. ¿Sabes? Es ese Cristo que ganó en la cruz, ¿sabes? Cuando Él dijo, todo está consumido, esto ya fue consumido, es porque Él también trató con esto. Él también trató con estas emociones negativas que muchas veces traen destrucción a nuestra vida. Pero, ¿sabes? Es tan sencillo, así es tan sencillo como decir, ¿sabes qué, Señor? Yo te creo. Yo creo que dentro de mí hay un espíritu de poder, de amor y de autodisciplina. Yo creo, precioso Espíritu de Dios, que tu fortaleza, con tu poderoso poder, Ajá. Trae en mí esa constancia y esa paciencia que yo necesito, porque Él desea que nosotros estemos felices. Él desea que nosotros vivamos una vida en abundancia y no una vida de escasez. Ujú. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Muchas veces nuestras emociones y nuestros pensamientos, nuestros sentimientos están en la oscuridad. Y sabes, Jesucristo te trasladó, te agarró, te trasladó de esa oscuridad y nos trasladó y nos llevó a la luz admirable que es Cristo, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. O sea, es hermoso esto, es hermoso ver cómo dentro de ti, dentro de mí, está el poder, está la autoridad para hacerle frente a todas esas emociones negativas, al no permitir, ¿sabes? Que nadie nos llame culpables, que nadie nos diga, es que sabes que es por tu culpa, es que tú me haces enojar. No,
La gente se enoja, te voy a ser sincera, se enoja porque hay mucha carnita en ella. La gente se enfurece por la carne solamente, por el alma, porque es gente que está siendo dominada por eso. Y es lo que la gente está alimentando. Quieres vivir en el espíritu, necesitas aprender de su palabra, tener tiempos de comunión, tener tiempos con él y sabes, y simple y sencillamente platica con él. Señor, ¿por qué actúo así? Señor, ¿por qué esto? Precioso Espíritu de Dios, ayúdame. ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? Y él te va a responder, él te va a decir, ¿sabes qué? Y a mí me lo dijo, y sabes, cuando pasó esto con esta persona el lunes pasado, el Espíritu de Dios me hizo ver cuál era mi error, ¿no? Y yo dije, chin, solamente por no gastar $500. Me costó caro, me costó más caro, pero bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios por esto. Yo creo que de todo podemos aprender y Dios es bueno todo el tiempo. Él siempre nos está enseñando, nos está ayudando y yo solamente le doy gracias a Dios de verdad porque estamos creciendo todo el tiempo. Y de verdad pido al Espíritu de Dios que te ayude esto en tu vida, que lo tomes y que hagas al Espíritu de Dios ese confidente, porque cuando platicas con Él todo el tiempo, Él es maravilloso. Y bueno, vamos a orar como último porque ya son las 9:03. Y Señor, te damos las gracias, gracias precioso, porque creemos que tú nos has trasladado. Nos has trasladado, Señor, de esa oscuridad, de esas tinieblas, y nos has puesto en el reino de tu Hijo amado. En ese reino, Señor, de amor, de paz. En ese reino, Señor, de mansedumbre. En ese reino, Señor, donde nosotros podemos comprender, Padre, que tú ya nos has dado todo. Porque así como si te tenemos a ti, precioso Espíritu Santo, lo tenemos todo. En ti tenemos, Señor, la plenitud de la deidad, porque así lo dice tu palabra, de tu deidad podemos tomar todos gracias sobre gracia. Hoy en el nombre de Jesús, precioso Espíritu, hoy no ponemos resistencia a tu Espíritu y pedimos que seas tú, precioso Espíritu de Dios, trayendo a nuestra vida esa paz, esa mansedumbre, esa bondad, Señor, ese amor, Señor, ese dominio propio sobre nuestra vida. Tu palabra dice que tú nos has dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Y ese espíritu, Señor, ya está en nosotros. Y yo hablo que en el nombre de Jesús, ese espíritu de dominio propio, de poder y de amor, empieza a fluir en nosotros en el nombre de Jesús. Ya lo tenemos, ya está en nosotros. Te damos las gracias, precioso Espíritu, porque tú estás en nosotros. Gracias, Señor Jesucristo, porque por amor, Señor, nos diste tu espíritu. Gracias, porque siempre nos estás enseñando, porque estás hablando en nuestra vida. Y hoy en el nombre de Jesús, Señor, nosotros ya no vivimos más. Hemos muerto a todas las pasiones de la carne. Hemos muerto, a todas ese deseo vano, Señor, a toda ese egocentrismo, a toda esa vanidad. Hemos muerto, Señor, a todas las pasiones de la carne y nosotros ya no vivimos más, sino vivimos en nosotros. Y te damos, Señor, las gracias, Señor, por la sabiduría, por el entendimiento, por el consejo, por el amor, por la fortaleza. Gracias, precioso Espíritu de Dios, por tu obra en nuestra vida. Gracias, precioso, porque hoy sabemos que las emociones negativas no nos pueden controlar, porque tú nos has dado tu palabra y nos has dado tu autoridad para que nosotros le hagamos frente. Y hoy hablamos, Señor, que el amor, que la fortaleza del Espíritu de Dios, que su sabiduría fluye en nosotros de manera sobrenatural. Gracias, precioso Espíritu de Dios. Gracias por tu obra en nuestra vida, gracias por el entendimiento, gracias porque los ojos de nuestro entendimiento han sido abiertos, porque todo velo se ha caído y nosotros podemos ver, Señor, las cosas que tienes preparadas para nosotros, porque yo creo que tus planes son mayores, Señor.
Gracias en el nombre de Jesús, Señor, por cada una de las personas que nos está escuchando y de los que van a escuchar esta grabación. Yo te pido, precioso Espíritu de Dios, una manifestación gloriosa de tu poder en sus vidas. Que ellos sean, Señor, cautivados, precioso Espíritu de Dios, por tu amor. Que ellos sean, Señor, cautivados por esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, precioso Espíritu Santo, porque yo sé que tú estás en nosotros y nosotros estamos en ti, Jesús. Y que si tú estás en nosotros y nosotros estamos en ti, somos la esperanza de gloria. Gracias, Señor, por esa autoridad que has dado, porque a través de tu autoridad podemos hacer frente a todas las acechanzas del diablo. Gracias por ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio que nos has dado. Yo ya hablo que ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio se manifiesta en nuestra vida poderosamente en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, muchísimas gracias, Facebook. Los amo en el amor de Cristo. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Bueno, y aquí detenemos. Gracias a YouTube